Espera. Ahí nomás. ¿Cómo se define edema? A ver, edema, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de edema? Acumulación de líquido, ¿dónde? ¿En tu brazo? En los pulmones, no, edema en general. Un tejido. ¿Un tejido? Así Virtual usualmente. Así dijo el doctor en la teoría. No le achaques a él tus faltas de atención. Edema es la acumulación de líquido en el líquido intersticial. Eso así digo, ¿cierto? ¿Ves? Dijo intersticio en la parte Ya, bueno. intersticio. Puede estar en cualquier sitio donde hay intersticio, todo el organismo tiene intersticio. ¿Y cuál es el mecanismo patogénico? El mecanismo patogénico del edema. Puede haber extravasación del líquido donde puede haber proteínas. ¿Cuál es el mecanismo patogénico? Por el aumento de la presión. Aumenta la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad. Mira, los dos no van a hablar a la vez, pues oye. ¿Te parece una manifestación ya? A ver tú. Se da por el aumento de la presión intersticial capilar. Del capilar se pasa. ¿Cómo se llama esa presión? Hidrostática. Hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática entonces? Es la presión con la que llega la presión de la sangre. La presión que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos. Sí. Pero también puede ser por la disminución de la presión osmótica coroidal. ¿Y quién lo da la presión Las proteínas. oncótica? Las proteínas. Ahí la proteína específica. Albúmina. Albúminas, se llaman las albúminas, nada más. Las otras proteínas no. Sí. También puede ser por el órgano linfoide, tejido linfoide. Por el tejido linfoide, ¿qué cosa? A ver, explícate bien. ¿Sabes? Tú me haces recordar a Tarzán. ¿Han visto las películas de Tarzán? Cuando él se comunica, dice yo, Tarzán. Tú bien. Él chica. Tarzán, tener hambre. ¿No? Así me estás hablando tú. Tienes que explicar bien. Tú hablas conmigo. ¿Obstrucción de qué? Del cerebro. El sistema linfático. Así tiene que ser, completar toda la oración. No pueden hablar así como párrafo y aislados. ¿No? Parece Tarzán. Perfecto. Ese es el mecanismo del edema en general. Ahora, en este caso vamos a ver edema pulmonar. Tú me estás pidiendo, ¿cuál es el mecanismo patogénico? ¿Para qué ni lo dirás? Principalmente por una insuficiencia cardíaca izquierda. Muy bien. ¿Qué origen? ¿Como Tarzán también me vas a hablar? No, ya. Esto sería generado porque debido a la insuficiencia va a haber un menor gasto cardíaco y va a generar una congestión a nivel de las venas pulmonares. Perfecto. Ahí no más. ¿Cómo se llama? Álvaro. Álvaro. Sí, digamos, ¿Cómo defines congestión y cómo defines hiperemia? ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? me acuerdo que congestión era un proceso pasivo, me acuerdo de él, y el otro es un proceso activo, pero Está bien, lo que es. Simplemente lo que te falta completar no es estar Tarzán, pero pruebas. ¿Qué elementos, qué vasos son los comprometidos en uno y otro caso? La hiperemia, ¿qué vaso está comprometido? Arterias. Es una vasodilatación arterial, es activa, ¿no es cierto? Recibe órdenes, neuroendocrinas, etc. En cambio, la congestión compromete venas y su mecanismo es pasivo.
¿Cómo sucede entonces la congestión? ¿Cómo sucede la congestión? De una manera prolongada, por ejemplo. ¿Cómo de una manera prolongada? ¿Qué tiene que suceder para que haya congestión? Una obstrucción del sistema venoso. Así es. Una obstrucción al flujo, al retorno venoso. Ustedes saben que la sangre que llega a todos los órganos, a todos los tejidos, regresa hacia el corazón a través de las venas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un obstáculo a ese retorno venoso, es que se produce obstrucción, digo, se produce congestión. Hay un ejemplo, Álvaro, un ejemplo de una congestión. ¿Ah? De acuerdo, doctor. Yo puedo decir un ejemplo de congestión. Porque mira, es simple para hacer el concepto de congestión. Impedimento al retorno venoso. La sangre de todo el organismo retorna hacia el corazón. Un impedimento que puede ser para todo el sistema venoso o puede ser un impedimento focal. Entonces va a ocasionar congestión. Sí, ¿cuál sería el ejemplo o la causa para una congestión sistémica? O sea, que comprometa todo el sistema venoso. Ahora piensa. Piensa, oye, me estás dibujando más. Vamos ya en... No, me notando. Allá. Una causa para que haya una congestión de todo el sistema venoso en general. De todo el sistema. Trombosis venosa sería parcial. Por ejemplo, trombosis venosa en una de las venas a nivel de miembro inferior, el retorno venoso se ve comprometido en el miembro inferior, sea derecho, izquierdo, cual esté trombosada la vena, ¿no es cierto? Por ejemplo, a nivel de las venas profundas, no, si se puso un trombo en la pierna izquierda, por ejemplo, derecha, entonces acá en todo este sistema venoso se va a producir congestión. El resto no. Miembros inferiores es menos frecuente, pero puede suceder, entonces se va a producir congestión en un brazo. Si es que el retorno venoso se obstruye acá, pero para que el retorno venoso esté comprometido en todo el organismo, ¿qué tendría que haber? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca. Que comprometa el ventrículo derecho. Lo que pasa, uno se pregunta a veces, ¿por qué si este paciente tiene insuficiencia ventricular izquierda, hace un edema difuso general, si es el izquierdo que está fallando? ¿No es cierto? Lo que pasa es que la insuficiencia ventricular izquierda es la primera causa más frecuente de insuficiencia ventricular derecha. O sea, compromete por su falla al derecho. Entonces el derecho es el que también comienza a fallar, por lo tanto el retorno venoso se imprime. ¿Qué alteraciones nos daría ya no por retorno venoso, sino por ejemplo por disminución de albúmina? ¿Qué patologías? Cirrosis. ¿Perdón? Cirrosis hepática. Sí. ¿Qué más? Insuficiencia renal. ¿Perdón? Insuficiencia renal. Por la eliminación constante de volumen. Insuficiencia renal, no. Hay una patología específica, perdedora de proteínas, Síndrome nefrótico. síndrome nefrótico, que le da a los niños. Es una que origina edema marcado en niños. Puede dar también en adultos, pero no en los niños. Este tipo de edema, como es leve, no es grave,
se manifiesta en los tejidos laxos. ¿Qué tejidos laxos? Párpados. Por eso que los pacientes con síndrome nefrótico, donde tienen edema es a nivel palpebral, bipalpebral. Es un niño, por ejemplo, que viene con edema bipalpebral y alguna sintomatología muy específica, lo primero que hay que hacer es examen de orina. Una tirita, ¿no? O sea, el niño va al baño, orina un poco. Las tiritas, saca la tirita, proteína de más de 3 gramos en 24 horas. Diagnóstico, síndrome nefrótico. ¿Qué más? Causas de edema. Ya han dicho insuficiencia cardíaca, muy bien. Han dicho del tipo por disminución de albúmina, han mencionado cirrosis hepática, han mencionado síndrome nefrótico. Y menos frecuente, pero puede haber también gastroenteropatías perdedoras de proteínas. Todo eso origina edema en general. Y finalmente, obstrucción linfática, ¿no es cierto? Es menos frecuente y generalmente local. Por ejemplo, antiguamente, cuando se hacía mastectomía, se desecaba toda la mano. Oye, ¿tú te estás escuchando también? ¿Escuchando la mano? Vais escribando, escribe. Toma ahí. ¿Tú qué estás haciendo? Para escribir, ¿tú estás escribiendo? No sé qué va a hacer. Antiguamente, que no sea, ¿qué pasaba antiguamente? Estaba hablando de la obstrucción linfática. Cuando se hacía la mastectomía era radical. Se extirpaba la mano. Se extirpaba la piel hasta los pectorales, con vaciamiento ganglionar. Todo el grupo ganglionar axilar era extirpado. Una cirugía monstruosa. La patología nos llegaba a ser un espécimen quirúrgico de este tamaño más o menos. Mama, toda la piel, detrás veíamos el pectoral, un grupo de ganglios linfáticos, 4 o 5 kilos de que ocasionan algunas mujeres que se interrumpía el flujo linfático normal en su cadena, al interrumpir su cadena ganglionar. Entonces se quedaba la mente. ¿Y qué originaba? Un severo edema a nivel de miembro superior. Se llamaba derecho, bueno, derecho y izquierdo. Y no había cómo solucionar. A veces se trataba de solucionar con medidas drásticas. Hacían cortecitos en la piel para que el vecino no. Lógico que eso era suficiente para que vengan a agregar una infección. Ahora se hace tumorectomía. Se saca el tumor nomás. Después luego viendo los pobres, ¿no? Si se ha sacado todo. Muy bien. Pero nuestro tema es edema pulmonar. Y como lo dijo muy bien, ¿cuál es tu nombre? Mireia. Ese es el mecanismo del edema pulmonar. Insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado? Izquierdo. ¿Qué origina? Primero, ¿qué origina? Aumento de la presión hidrostática. Y eso se transmite. Ustedes tienen acá el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares hay? 4. Entonces, esas venas pulmonares se comunican con todo el sistema venoso pulmonar. Hasta el capilar. En las venas no sale agua, por la presión hidrostática que está aumentada. En el capilar, que tiene una pared delgada, constituida por solo un endotelio, entonces a través de ella sí sale el intersticio del alveolo. Pero el alveolo que intersticio tiene un mínimo, ¿no? Porque está en el bolsito 1, está el capilar, intersticio o en el bolsito 1. Entonces el agua sale acá y pasa al alveolo. Muy bien.
Pero en la instalación del edema pulmonar hay otro factor importante que contribuye a que el edema sea grave. ¿Cuál es? La permeabilidad. No. Inflamación. Inflamación, no. El edema pulmonar cardiogénico es hemodinámico. No es inflamatorio. El edema inflamatorio es. ¿Cuál es el mecanismo del edema inflamatorio? Que al momento de haber una inflamación se da la aumento de permeabilidad capilar, o sea, arterial, para la reclutación de neutrófilos y mediante ahí se puede dar la Neutrófilos no. Agua y proteínas. Oh, no, pero bueno. El neutrófilo sale por migración, por diaperesis. ¿Saben lo que es la diaperesis, no? Sale de la pared, aprende a salir. El neutrófilo cuando no hay ningún proceso infeccioso ni necrosis, circula tranquilito. Pero cuando comienzan a mandarse ya las citoquinas, ahí ya comienza a marginarse, rodar, se adhiere el TCAM1, el ICAM1, hace que tenga cambios estructurales. Comienza a sintetizar enzimas que le permitan digerir la membrana basal. No saben cómo son, pero eso es porque sí, no. Hay una explicación. Digiere la membrana basal, la destruye en el camino libre. Sintetiza proteínas contráctiles. El polímorfo aprende a moverse. ¿Cómo creen que se desplaza? Se mueve. Se traslada como una ameba hasta llegar a donde está la bacteria o el tejido de todo. Y el edema inflamatorio, como dicen, es porque el endotelio está formado por células endoteliales, hay un pequeño poro que normalmente es semipermeable, permite cierta salida de agua. Cuando hay inflamación, a través de los mediadores se contrae. Al contraerse las células endoteliales se abre el poro, no sale agua. Sale agua y se abre tanto que salen también proteínas. Por eso que el exudado es de densidad más alta y con proteínas. Después salen los polimorfos por otro mecanismo. No es porque se abra un poro. A través de un poro no pasa nada. Bueno, es otro tipo de edema, ¿no? En este caso del edema pulmonar, ese mecanismo, hasta lo que ustedes han dicho, es parcial. ¿Qué más sigue? Y precisamente lo que sigue es importante para el tratamiento. Si no, el edema pulmonar puede ser crónico o agudo. Crónico cuando hay una insuficiencia cardíaca no muy severa, que data de buen tiempo, ¿no? Y le está haciendo un edema no muy grave. Pero puede haber también un edema pulmonar agudo. Si no tratan al paciente en minutos, se muere. Comienza a llenar sus pulmones de líquido desde la base, va subiendo, hasta que se llena total. Si se han visto ustedes en película o en alguna novela de Carlos, cuando ven esos que mueren botando espuma por la boca, eso es edema pulmonar. El aire junto con el agua, el edema, forma esa espuma. Que primero llegan todos los alveolos, llegan los bronquios, sigue la tráquea, sale por la nariz, por la boca, por todo sitio. Un edema severo. Muere ahogado en su propia agua paciente. Si no lo tratan, muere en minutos porque se emociona rápido. Y se convierten en asesinos por mala práctica, por mala praxis, por falta de conocimiento. A lo gancho. ¿Ven qué es lo que y las chicas, ¿a dónde van? Santa Mónica. Santa Mónica, ¿no? A Santa Mónica. ¿Te gustaría llegar a Santa Mónica? ¿A ti? Estudian entonces. Dime el mecanismo del edema, entonces. He avanzado bien, pero falta más. Bien. La insuficiencia cardíaca, además de originar la congestión venosa,
tenemos, lo mencionamos muy bien ella, también hace que como su contracción no es suficiente, la presión arterial también está disminuida. Entonces la presión arterial disminuida llega a todos los órganos. El riñón detecta a través de qué estructura la disminución de la presión arterial. ¿No? Muy bien. El aparato juxtaglomerular está precisamente cerca del glomérulo, pues se llama juxtaglomerular, justo entre la arteria aferente y eferente, el tubo contorneado proximal. La naturaleza es súper maravillosa, ¿no? Pone las cosas y hace así en forma fantástica. ¿Por qué está ahí? Porque detecta la presión arterial y detecta la cantidad de veneno. Presión arterial baja, el aparato juxtaglomerular comienza a trabajar. ¿Qué es lo que hace? Comienza a secretar leptina, angiotensina, que a su vez actúa sobre la aldosterona en la suprarrenal y la aldosterona que hace retención de agua y sodio, ¿no es cierto? Sodio principalmente y eso jalado a nivel del tubo contorneado distal. Ese agua que jala, ¿a dónde va? A la sangre. Entonces la cantidad de sangre aumenta o no. Eleva la volemia. ¿Qué es la volemia? La cantidad de sangre. Aumenta la volemia. Entonces, el aumento de la volemia para un corazón insuficiente agrava su insuficiencia y por lo tanto agrava el edema. Y eso es el mecanismo que realmente mata al paciente. No la primera acción del corazón directo con el sistema venoso, sino el riñón. El riñón no sabe que el corazón está enfermo y dice, oh, acá me viene la sangre a poca presión, no, que yo te lo resuelvo. Así que su sistema renina, eleva la presión y eleva. Recuerdo que un profesor mío de medicina, hace un siglo atrás, hace mucho tiempo, nos decía, miren, para que entiendan bien esto de la insuficiencia arterial pulmonar agudo, nos decía, comparen al corazón enfermo, al corazón insuficiente, con un caballo de tiro. ¿Qué es el caballo de tiro? Claro. Es el caballo de carga. ¿Perdón? ¿Qué me contó? Ahí ya lo conté. Sí. ¿Ya hemos hablado de edema todos? El martes, Pues Bueno, ya los conté. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿no? Disminuir la carga, en este caso del corazón. ¿Y qué es lo que se hacía? Bajar la carga. Como el caballo. Al caballo que bajaba la carga. Bueno, caballo. A ti te mando a hablar. No, entonces, uno de ustedes, no sé dónde me dijo, se cambia el caballo, pon un caballo rojo. Otro me dijo, ponemos 2 caballos. Bueno, entonces ya entienden, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Hay que actuar sobre el incremento de la volemia. Y así, yo he visto varios casos, ¿no? Por un lado, no puedo decir que nada, tengo la satisfacción porque a mí me estresaba ver a una persona que está muy bien. Estrés en Argentina, ¿no? Estrés, y sabes que depende de ti. El médico ya sabe tratar el tema como una. En los pulmones, ¿cómo estará su peso? ¿Normal, disminuido, aumentado? ¿Cuál es el mecanismo de estos dos tipos de edema distintos, ¿no? Este es el normal. Ven acá los vasos capilares. Esto lo
¿Presentaron este tema como seminario? Sí. Doctor, una consulta. Para el edema en general, la presión oncótica tiene que estar aumentada o disminuir la presión. No, la presión hidráulica tiene que estar aumentada o disminuir la presión oncótica, o los dos tienen que variar. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. En este caso, el edema pulmonar es la presión hidrostática. También se puede dar juntos, ¿no? La Se variación. puede dar juntos. Bueno, esto creo que ya lo han visto en el seminario, ¿no es cierto? Un normal, edema pulmonar cardiogénico, aumento de presión hidrostática. Ese es el mecanismo en sí. El otro edema no cardiogénico es inflamatorio por diversas causas. Puede ser viral, puede ser tóxico, gases, por ejemplo, irritantes que llegan hasta el alveolo, que hace que el macrófago. Ustedes saben que el macrófago es un vigilante, ¿no es cierto? Es el vigía a nivel del alveolo. Está ahí atento que no ingrese nada que sea normal. Detecta lo que venga, microorganismos o sustancias tóxicas, e inmediatamente comienza a producir sus mediadores de inflamación, que va a hacer que migren, por ejemplo, por hipocondriales. Pero también en su acción defensiva a veces exagera y hace que se pierda. Neumocito. Acá no se muestra, pero puede. Acá está. Interrupción de la barrera epitelial. Esto origina una gran entrada de agua. Y esto es difícil de reparar. ¿Por qué es difícil de reparar esto? Porque para que vuelva a tapizarse, es decir, así, estas zonas amplias, en donde ingresa gran cantidad de agua, tiene que regenerarse el neumocito, volver a crecer un neumocito. ¿A partir de qué? ¿Qué es el que genera otro neumocito? El neumocito 2, este se le encargaba de sintetizar otro. Mientras eso, esto por ejemplo sucedía en el COVID. Por eso que los intubaban, le hacían ventilación mecánica, esperando, pero eso duraba mucho tiempo hasta que sea posible que los neumocitos se restituyan. Acá tienen el sistema venoso. ¿Esta qué arteria es? Pulmonar. Arteria pulmonar. No. Creo que esta es la arteria pulmonar. Dice, mira, ¿qué arteria provee de oxígeno a los pulmones? ¿La bronquial? Ajá. ¿La bronquial? La bronquial. Muy bien, entonces acá vemos los alveolos, las venas, las arterias, y se va a ir buscando el líquido. Mira, así se ve el paciente. Yo he visto pacientes no tan exagerados como acá, porque le ponen una bolsa de plástico, ¿sí? Con disnea, dificultad para respirar, ortopnea, o sea que no puede estar en posición supina, dolor torácico no es muy importante, no se queja mucho de eso, palpitaciones como respuesta del sistema simpático, tos con expectoración mucosa espumante o hemoctórica. Espumante quiere decir que está mezclado con agua. Sensación de muerte inminente. Esto es lo que más le asusta al paciente. Doctor, me muero. ¿Qué dice? Salve.
Y le dice, no, yo en la Richie no me interesa, ese capítulo me salté. No lo entendí bien. Así que ahora te mueres, amor. Es una gran responsabilidad de ser médico. No está en mi banco de preguntas. Va a ser al banco de los acusados. ¿no? En respuesta a esa situación va a haber taquicardia, se aumenta la frecuencia respiratoria, taquicardia, todo en respuesta, ¿no? Este es un común mecanismo como shock, presión arterial que sube, diaforesis, reflejo vagal, distensión de la vena yugular, o de la insuficiencia derecha, en parte legal, eso es lo que a nivel de pulmón es lo más interesante. Crepitaciones pulmonares. ¿Qué son las crepitaciones? Sonidos de. ¿Sonido qué? Como. Cuando se le da la auscultación al paciente para ver para revisarlo, cuando se le hace el examen físico al paciente, se le ausculta y se escucha como ciertos ruidos que no deberían escucharse para respirar. ¿Y cómo se origina, sabes? Por el líquido. ¿Cómo así? Al momento de respirar, como que el líquido intenta salir. Sibilancias, respiración irregular, edema periférico, bueno, eso no es tan importante. Y respiración de Cheyne-Stokes. ¿Alguien sabe cuál es la respiración de Cheyne-Stokes? Respiración de Cheyne-Stokes, ¿alguien sabe? ¿Están haciendo semiología de esto todavía? No saben. Yo no me recuerdo. Y ahí ven el pulmón con una congestión venosa severa. Las venas, ¿qué tipo de sangre llevan? Oxigenado, las venas, ¿qué tipo de sangre llevan? No sé, Oxigenada, desoxigenada. es oxigenada, pero la del pulmón lleva La del pulmón lleva oxigenada. oxigenada. Muy bien. Doctor, disculpe, entonces un edema puede llegar a desarrollar necrosis. O 20 minutos, a ver un discurso. ¿Necrosis? No le da tiempo, se muere antes el paciente. Ah. ¿Por qué tendría que darle tiempo? Claro, ¿y por qué está de color oscuro este punto? ¿Esto de acá? Hay manchas oscuras. ¿Ese es el edema? Esto se llama antracosis. La antracosis es simplemente el depósito de partículas de carbón del ambiente. Y más si es fumador, con mayor razón. No es patológico. Simplemente como si estaría tatuado. En las grandes ciudades, por ejemplo, contaminadas, todos tienen esto. Entonces sí me están haciendo. ¿No? Y acá miren el bronquio. Ese es espuma, doctor. El bronquio que debería estar libre está lleno de espuma. Y acá vemos que cuando presiona en el pulmón cortado, es como si presionas una espuma. Sale agua. Agua con aire. ¿Qué paciente se murió? Por eso que se murió en su pulmón. Veo su pulmón ahí. O que no ha prestado para fotografía, pues no voy a acá. ¿Ah? Normal. Pulmón Normal. normal. Espacios aéreos libres, los vasos capilares. ¿Ven los glóbulos rojos en los vasos capilares? No, pues. Pero sí hay, ¿eh? Y a ver, hay, lo que pasa es que son tan pocos que no se ven. Acá la cosa va cambiando. Comparen esta zona con esta zona. Acá se ve de un rosado pálido, ¿no? Son alveolos ocupados por un material rosado pálido.
pálido salir de Fernando, ¿no? Acá yo veo todo libre. ¿Eh? Ha habido mala coloración en esta planta. Pero se nota un material rosado, que es un poquito más oscuro. Acá no sé si está libre, pero no está libre. Creo que sí está. No, no tengo libre, pero. Me parece que está libre, porque tampoco hay congestión. No tendría que ver los capilares con congestión. Salvo que por la mala coloración no se vea los glóbulos rojos. El edema, se dan cuenta, acá se ve muy claro. Hay mala coloración. Acá un poquito mejor. Muy tenue, pero se ve. Lo que no veo mucho los glóbulos rojos. O sea, lo que no veo es la congestión. Claro. Está, no es que no haya congestión. Hay congestión, lo que pasa es que la coloración está mal hecha. Por eso en el trabajo del patólogo hay que pedir calidad para los técnicos, buenas máquinas. Acá se ve mejor, un poco mejor. Y hasta las paredes alveolares un poquito más gruesas, ¿no? Se ven tan finas. Eso es edema pulmonar. Hemorragia pulmonar. ¿Cuándo puede haber hemorragia pulmonar? Aquí. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo puede haber hemorragia pulmonar? Trauma, ¿qué más? ¿Perdón? Alguna alteración en la coagulación. Bien. Doctor, también puede ser por parásitos dentro de su ciclo, llega a pasar por el pulmón. No me acuerdo del nombre. Tiene un nombre. Oxoplasma creo que sí. No hay varios que hacen ese. No, ¿cómo se llama? No, Oxoplasma gondii es. No, A ver, también es un nombre. parásitos grandes, ¿no? Sí. Ciclo de Gloss, ¿no? Cuando Sí, puede haber. El síndrome de Good Pasture es una enfermedad inmunológica que lesiona la membrana basal, tanto a nivel pulmonar como a nivel renal, y puede originar hemorragia. Good Pasture. Se escribe Good Pasture. Pasture. Pero esto es de un recién nacido, esto no es un pulmón de un balón. Mire, parece hígado, ¿no? Pero es pulmón. Esto se puede dar en recién nacidos que han tenido asfixia, que han muerto asfixiados. Así como la hemorragia pulmonar también le da hemorragia subarachnoidea, hemorragia intraventricular, etc. No tiene nada de raro, pues. ¿Cómo se define hemorragia? ¿Cómo se define hemorragia? Sangrado excesivo. ¿Perdón? Sangrado excesivo. Sangrado excesivo, y si es poco. Un poco no es hemorragia. Un sangrado pero poquito. No es hemorragia. Extravasación de eritrocitos. ¿Por qué esta señorita está estudiando? A ver, se nota. Creo que es la mejor de todas. ¿No? por eso no es la delegada. Mira, de ayer. ¿Tú deberías estudiar también?
Simplemente hemorragia es extravasación del cloruro. ¿Qué quiere decir? Salida de los glóbulos del vaso. Punto. Que puede ser interna, externa, de que puede ser abundante, poco, ya son variantes, ¿no? Y en el cuadro clínico, ¿de qué dependerá el orgasmo? Entonces, tenemos hemorragia. O sea, el pronóstico del paciente, ¿de qué depende? Un paciente con hemorragia, sin especificar qué hemorragia. ¿Cuánta sangre se Cuánta sangre pierde y a la velocidad. Dos, cuánta y velocidad. ¿Por qué? Porque tú puedes perder, por ejemplo, en cantidad, puedes perder la mitad de tu volemia y no te pasa nada si lo haces en un año, a través, por ejemplo, de una úlcera gástrica. Todo el año sangres de poquito, poquito, poquito. Tu suma total es la mitad de tu volemia. Lo único que tienes es una anemia severa de punto. Pero si te seccionas una arteria principal, la mitad de tu volemia se da en minutos, te mueres. El shock hipovolémico. O sea, depende de la cantidad y la velocidad con que se pierde, ¿no? ¿Qué son petequias? Hemorragias minúsculas tienen una medida de 1 a 2 milímetros, si mal no recuerdo. No recuerdo. Milímetros, un puntito pequeño de sangre. 2 milímetros, 3 milímetros. Son las petequias y las otras son las equimosis. A partir de 1 centímetro y las púrpuras son de 3 a 10 milímetros. detectes? Ah, ¿Por qué cantidad tan chica? Ya no te estamos usando, tío. Les das clase un día especial a tus compañeros, ¿no? Para que aprueben. Muy bien. Causas, dice, localizadas de hemorragia pulmonar. Infecciones bronquiectasias, fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, cosas raras, ¿no? ¿Saben qué es la disquinesia ciliar primaria? Ustedes saben que las células de las vías respiratorias están constituidas por qué epitelio? Ciliar, pues ahora está explicado, ¿cierto? Tiene cilias que se mueven y mueven el moco para eliminar todo contacto. Disquinesia quiere decir alteración en su movimiento normal que hace. El movimiento normal que hacen las cilias se mueve todas en orden como si trasladaran el moco así. Se mueven así. Entonces van trasladando el moco. La disquinesia es un movimiento no ordenado. Que en conclusión no hay movimiento del moco. El moco se queda. Pero eso es de origen primario, o sea, genético. La alteración genética del sistema cerebral. La fibrosis quística es otra alteración genética de los canales de cloro. Y bronquiectasias son dilataciones saculares post-bronquitis crónica que destruye la pared del bronquio y esta se dilata y se forma un saco. Un saco que ya no tiene función de vía aérea y sirve para que se acumule nomás ahí secreción purulenta, etc. Puede acompañarse de hemorragia, pero no son hemorragias graves. La tuberculosis, por ejemplo, más hay la famosa hemoptisis, ¿no es cierto? Abscesos pulmonares también, neumonías, bronquitis, son raros, ¿no?
hemorragias pulmonares así de importancia, mejor dicho, que comprometen la vida del paciente o que cause una clínica llamativa, son raras. Las malformaciones congénitas como el secuestro pulmonar, malformaciones de vías aéreas, quistes congénitas, todos son alteraciones, también malformaciones raras. Y lo que sí es más frecuente, lo que se ve ahí, ¿no? Diátesis hemorrágica. O sea, facilidad de hacer hemorragia como trombocitopenia, el CID. Pero el CID, por ejemplo, la hemorragia pulmonar ya no le preocupa al médico porque se está muriendo por otra causa. Coagulopatía, anticoagulante, la enfermedad de Von Willebrand, etc. En general, las hemorragias pulmonares son raras. ¿Y qué vamos a ver? Transfusión de sangre en parénquima pulmonar. Ahí está. Más sangre. Mucha sangre. A nivel alveolar. Esta es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? Arteria. ¿Mm? Arteria. ¿Qué es? Bueno, no sé, pero yo tengo mi cafecito. Acá pues, no voy a ir a luz. Tengo mi cafecito. Mientras ustedes van viendo y me dicen qué es. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Eso también lo han visto. Primeramente identifique qué estructura anatómica es. ¿Qué es? Un vaso sanguíneo. ¿Por qué están pensando que es un gomero? ¿No? ¿No? ¿Un gomero qué es sanguíneo? Un vaso sanguíneo. Pero un vaso sanguíneo, ¿verdad? Bien. Un trombo. ¿Cuál es el trombo, doctor? ¿Ah? ¿Cuál es el trombo? Ya llegaste tarde. ¿Cómo se llama? A nombre sí me olvido fácil. ¿Cuál es tu nombre? Mireya. Mireya ya dijo hace rato, hace una hora, dijo trombo. Acá mi querido Chelí, a la hora dice trombo. ¿Por qué dice que es trombo? No, doctor, ¿dónde está el trombo? ¿Dónde está? ¿En el vaso? ¿Qué es el trombo? Jóvenes, participen ustedes también, tienen signos de vida. Por lo menos demuestren que tienen descanso, claro. ¿Cómo definen el trombo? Todo de sangre va a ser Un coágulo de sangre. Pero un coágulo de sangre fisiológico, digamos, normal, si se quiere. Si no, patológico. El trombo es un coágulo sanguíneo, pero patológico. Normalmente coágulo sanguíneo se forma cuando. Normalmente. Cuando hay una lesión vascular, cuando hay una hemorragia, para evitar la hemorragia, se forma un coágulo sanguíneo, ¿cierto? Eso no es trombo.
Pero desde el punto de vista patológico, se forman coágulos sanguíneos intravasculares. Esto sí es patológico. La famosa tierra del gran maestro Bicho. Hecho. ¿Por qué se le llama el padre de la patología de Bicho? Ya le expliqué. Le expliqué por qué se le dice como también se le llama el gestor de la patología celular. Miren, para que entiendan la grandeza de Bicho, porque muy poca gente sabe quién fue él. Miren el tremendo cambio que hubo cuando Bicho comenzó a aplicar el estudio celular. No sé si ya les comenté al comienzo qué se interpretaba de las enfermedades. Que era cuestión religiosa, que era castigo divino, etc. ¿no? Después se comenzó a ver solo la ectoscopía, o sea, qué presentaban las personas que enfermaban y que morían. Se ponían anémicos, o sea, decían pálidos, se ponían ictéricos, etc. Más o menos intentaban hacer una sistematización de las enfermedades, pero no estaban ni en pañales. Y así pasó muchos años. ¿Qué vómitos ha tenido? ¿Qué tipo de vómitos? Y más o menos querían algo sistematizado, pero demasiado primitivo. Realmente no se sabe nada. Hasta que el gran paso de la necropsia. Otro punto también importantísimo en el conocimiento de la medicina. Las necropsias. Les pregunté, ya se han visto en la película El Médico. Vean. Es bonita por su contenido y nos muestra ahí la importancia de la necropsia. Con la necropsia comienza a asociar ya lo que se veía por fuera a lo que está pasando adentro. Paciente tengo que está cada vez más flaco, pero le gusta el trago, ¿no? Se pone medio verdoso, amarillento y se muere. ¿Qué habrá pasado? No sé. Se habrá fumado algo, se habrá mucho trago, etc. Se hacen las necropsias, entonces, mira, ese que se moría así, mira, ¿cómo está su vida? Y hay asociación. Entonces tiene que ver algo con su vida. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Tomaba alcohol, todos. Otras necropsias, 20, 30, 50, 100 necropsias de gente que era alcohólica. Igualito el hígado. Entonces asocian. Y hay un avance en el conocimiento de la medicina. Entre una etiología el alcohol y la consecuencia de la cirrosis hepática. Así comenzaron a ir asociando la neumonía, todo. Si morían con neumonía no sabían qué pasaba. Hacen la necropsia y ven que el pulmón, hoy tiene el pulmón muy pesado, córtalo, hoy sale el agua. Comienzan a entender más las enfermedades. Hay inclusive, de hecho, ya hace sus libros, sus tratados de medicina, pero hasta ahí. Eso era todo lo que se sabía en todo el mundo sobre medicina. ¿Ustedes creen que lo que saben ahora, lo que se sabe ahora, es un por ciento? No. Y en 1800 y pico, un alemán inventa un microscopio, pero muy rudimentario. No es como este con doble ocular, etc. No, un tubito de cobre con dos lentecitas. Su microscopio rudimentario, no sé, tiene un apellido medio raro, este alemán, muy largo. Y los alemanes han visto muchas sílabas, ¿no? Muchas consonantes en los apellidos. Esto lo hacía para investigar todo. A este alemán le gustaba ver todos los pequeñitos, las hormiguitas, quería ver las hormiguitas, si era masculino o femenino, tenía pene, no tenía pene. ¿La hormiga tiene pene o no? ¿Sí?
¿Sabes? Tendrá su órgano reproductor masculino. Pero no sé si tiene, yo no sé, no. ¿Cómo se reproducen las hormigas, sabes? Con amor. Con amor. Todo lo que es con amor es muy bueno. Bueno. Entonces, Virchow aplica ese aparatito al estudio de las enfermedades. Así nace la patología o la medicina celular. Se comienza a entender las enfermedades ya a nivel microscópico. ¿Qué es lo que hasta ahora se usa? Yo acabo de venir de peruano-japonés, donde he visto 15 láminas histológicas, como Virchow lo comenzó a hacer, y el área de diagnóstico de esas 15 láminas viendo la histología, no por macroscopía. He precisado diagnósticos de muchas patologías presumibles por el clínico. Algunas las he simplemente confirmado y otras no. He cambiado. Y hasta ahora, en todo el mundo, en este momento hay miles de patólogos que están haciendo diagnóstico de miles de enfermedades por lo que Virchow enseña. Desde luego ahora más con la modernidad ya hay estudios genéticos, estudios moleculares, etc. ¿no? Pero sigue siendo la patología histológica. ¿Qué están viendo ustedes? Histología. ¿Cómo están aprendiendo la medicina? A través también de la histología. Entonces, Virchow es un tipo de mente especial. Son esas personas que nacen cada siglo de uno de muy privilegiadas. Y esto es un trombo. ¿Por qué es un trombo? Ahora está. No, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un trombo? ¿Qué es lo que tiene? Hay sangre, muy bien, ¿qué más? La sangre está mal. ¿La sangre está qué? Solidificando. Solidificada. ¿Cómo es que es solidificada? No está- ¿Qué es cemento? no está bien roja. Está bien rojo. No está bien roja. Está bien rojo, estará como agua de hierro. ¿Cómo está formado un trombo? Simplemente. Aquí es, muy bien, ¿qué más? Fibrina. ¿Ah? Fibrina. Plaquetas y Fibrina. fibrina. Si no hay fibrina, no es trombo. Y ahí lo que ven ese material veo rojizo, pálido, lo que sé yo, eso es fibrina. Porque si hubiera ese vaso, si solo tuviera abundante como afuera glóbulos rojos, sería simplemente una hiperemia o una hiperemia con esa arteria. Pero si hay fibrina, la fibrina se forma por acción del fibrinógeno por fibrina, ¿no? Fibrina que se pinta de rosado. ¿Cuál es la evolución del trombo? Primero arranquemos, lo habíamos mencionado a Virchow. Ahí lo tienes en tu libro, la triada de Virchow. ¿Qué nos explica la triada de Virchow? Cierra. Cierra. Cierra el... Ahí. Para oídos. ¿Qué nos indica la triada de Virchow? ¿Cuál es su nombre? ¿Tu nombre? ¿El nombre? Miguel. ¿Qué nos indica la triada de Virchow? ¿Alguien sabe? De tres factores que vienen a ser primero una lesión. ¿Lesión de qué? Del endotelio. Lesión endotelial, después un éxtasis que viene a ser un flujo sanguíneo lento y después una hipercoagulabilidad.
Hipermovilidad. Muy bien. Que es por la falta de algunos factores que puede dar la... Ya, ¿y eso qué cosa nos indica? Todo eso Tener un trombo. es la patogenia del Bueno, la trombo, ¿no es patogenia. cierto? ¿Cómo se origina un trombo? Por esos tres factores. Muy bien. Lesión endotelial. Un ejemplo de lesión endotelial. Uno. Lesión endotelial. ¿Qué? Un ejemplo de lesión endotelial, o sea, de Un corte. formación de trombo con lesión endotelial. Un corte. El corte habrá pues coagulación. No hay trombo, hay coágulo. Te cortas una arteria y se forma un coágulo. Se activa el sistema de coagulación. ¿Qué no es un trombo? Trombo es una coagulación patológica. Una arteriosclerosis. Una arteriosclerosis. La arteriosclerosis es un factor, pero para que haya trombosis en una arteriosclerosis, ¿qué tiene que suceder? La acumulación de. No, pero ¿qué tiene que suceder con la placa de ateroma? Mientras una placa de ateroma se integra, no se forma nunca trombo. Por eso se habla de placas estables y placas inestables. La placa, no la placa. Estamos hablando de las placas. Las placas en su casa descansan. La placa estable es la placa que tiene una capa gruesa de colágeno, no se rompe. Muy difícil. Las placas inestables son las que quieres que tengan una capa, porque acá está la placa de ateroma, acá adentro está toda la zona de necrosis, todo el mecanismo que se forma, ¿no es cierto? Entonces, por fuera tiene una capa de fibrosis, que en la estable es gruesa, en el inestable es delgadita, de tal manera que cualquier evento de flujo pueda quebrar la placa. Se quiebra la placa, la sangre entra en contacto con colágeno. ¿Qué pasa cuando la sangre entra en contacto con colágeno? Se activan los factores. Se activa el factor de von Willebrand y eso origina un coágulo, pues, un trombo. Entonces ahí recién se forma un trombo. No necesariamente el que tiene la arteriosclerosis para tener trombosis, no necesariamente. ¿Está en riesgo? Sí. Bueno, hay diversos factores para la lesión endotelial. Sustancias tóxicas, por ejemplo, el humo del tabaco. El humo del tabaco tiene 2000 sustancias tóxicas, muchas de las cuales lesionan el endotelio. Y para que se forme un trombo no es necesario que se destruya el endotelio, sino que simplemente se active su función. Es una celulita muy buena, trabaja muy bien, pero es muy delicada. No le gusta que la moleste. Un poquito la molesta, se enoja y falla en su funcionamiento. ¿Cuál es el concepto de hemostasia? Un estado de equilibrio. La reparación. Intervención de varios factores para la inmunidad de intervención de varios factores para la inmunidad de formar el coágulo para poder dar una lesión y ¿Para probar qué? para reparar una lesión vascular y para la hemorragia. ¿Qué más? Se van por primero la anestesia primaria. No, está bien, creo que está bien. Esa es la mitad. La otra mitad, ¿qué es? ¿Por qué? La otra pregunta que vendría es: ¿por qué la sangre es líquida? Para que fluya. ¿Perdón? Para que fluya. No, ¿para qué? ¿Por qué? Por el plasma. ¿Perdón? Plasma. ¿Por qué es líquida la sangre? ¿Por qué no es sólida? ¿Por el agua? Y a veces solidifica la sangre, transforma un trombo.
pasa del líquido al sólido. Un trombo sólido, ¿o no? Su permeabilidad, pues, ¿no? De pasar diversos. ¿Por qué es líquido? No, ¿para qué? ¿Mana entiende qué es eso? Por el agua. Claro. ¿Tienes anticoagulante? Por factores anticoagulantes. Hemostasia se define como el mecanismo fisiológico por el cual la sangre permanece líquida y ante un daño vascular se origina un coágulo para detener la hemorragia. Ese es el concepto de hemostasia. Por eso cuando me dijo que me estaba definiendo la mitad. Las células endoteliales producen factores antitrombóticos, esteroides, o sea, muchos elementos que evitan que ciertos factores como el NEO, el 10, etc. estén activados o se activen, los inhiben, como la proteína C, la proteína S, la antitrombina, etc. La tromboplastina, todos ellos evitan la coagulación, evitan. Eso hace que la sangre no se coagule porque lo están evitando. Por eso la sangre es líquida. Que ante una falla en la pared se activa el otro grupo que también produce las células endoteliales, que son los factores coagulantes. Entonces, para que se forme un trombo, tiene que fallar la célula endotelial en su mecanismo anticoagulante. Y puede ser, como les decía, por ejemplo, ciertas sustancias tóxicas, ciertas sustancias del tabaco, el flujo turbulento también cuando impacta con el endotelio. Apenas el impacto que hace el endotelio, se resiente y si ya no trabajo más, hace que se pueda usar otro juego. Sustancias también bacterianas, lesión directa del endotelio que también puede haber por polimorfos nucleares, por ejemplo, etc. Y la éstasis es el detenimiento del flujo. Cuando la sangre está fluyendo los elementos celulares con un flujo laminar. ¿Qué es el flujo laminar? El flujo normal, o sea, recto. No turbio. ¿Qué es el flujo laminar? Más o menos, pero no es tan preciso lo que me dices. Flujo sin turbulencia. No, pues. Les como decir, ¿por qué esto es blanco? Porque no es negro. No vas a definir así. ¿Por qué la pared es blanca? ¿Por qué no es negro? En una sola dirección. El flujo laminar se llama así. ¿Por qué? Porque los polimorfos nucleares, que miden aproximadamente 12 micras, van y los elementos celulares circulan por la parte central del vaso. No circulan por donde le da la gana. Por un orden y los todos en el centro, rodeados de plasma. En el centro van todos ahí, ordenaditos. Pero los polimorfos nucleares, como son más grandes, van a cierta velocidad. Los glóbulos rojos, que miden como 7 micras, más pequeños van más rápido. Si un polimorfo se está desplazando acá, pasa un glóbulo rojo. Las plaquetas que son pequeñitas son unas locas, se disparan. Entonces da la impresión que hubiera un flujo, 3 láminas de células que se están desplazando a diferentes velocidades. El flujo constante de la sangre permite que, por ejemplo, las plaquetas estén viajando constantemente. ¿Cierto? Que los elementos procoagulantes por el flujo se diluyen. Cuando hay éstasis, el flujo se enlentece, hasta se puede detener. Oye, ¿sigues tú con tu celular? Apaga eso. ¿Está prendido o está apagado eso? ¿Estás apagado? ¿Y por qué miras? Entonces, son microcelos. ¿Ah? ¿Por qué te miras los Todos prendidos. Cierra, Está bien. cierra, así. Ya. Tú también. Tú también, lo tienes.
¿Me estás escuchando lo que estoy hablando? ¿Cómo se define hemostasia? Estaba buscando lo mismo. ¿Cómo se define hemostasia? Hemostasia. Básicamente, ¿Quién ha estado teniendo eso? Acabo de leerlo. Si tienes poca nota en el seminario, ya sabes por qué. Porque no entiendes. Va en respeto de tu conocimiento y además es una falta de respeto. Si estoy yo hablando algo, no te he enseñado en tu casa que tienes que respetar al docente. Pero también no se hace otra cosa que atender. Entonces les decía, ¿qué les decía? Estasia. ¿El mensaje? La éstasis se detiene el flujo laminar, entonces las plaquetas se van hacia la pared del endotelio. El endotelio no le gusta enseñar a la pared. Puede comenzar a formar factores de equilibrio en las plaquetas y promover la coagulación. Los factores procoagulantes también se originan todo ahí y se forma de esa manera un tubo. El tercer mecanismo que lo menciona muy bien es de estados de hipercoagulabilidad. O sea, su sangre de sus pacientes tienen tendencia a ser coágulos trómbicos. Y hay de dos tipos, genéticos y adquiridos. Genéticos, por ejemplo, deficiencia del factor S, del factor 10. Los más comunes y los más frecuentes son los adquiridos. Estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, asociados a neoplasias. Muchos pacientes con cáncer mueren por trombosis, como complicación de su cáncer. Es síndrome anticonsolipídico, bueno, no está todo eso, ¿eh? Les digo tanto. Doctor, ¿y un número excesivo de Matías también puede ser un factor de riesgo? Porque te enlentece de la sangre del flujo también. Te enlentece, es un factor de riesgo por ser trombosis. Porque te enlentece, ¿no? Por hacerse muy espesa la sangre. Bueno, ¿y cuál es la evolución del trombo? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué? ¿A trombosis? La evolución del trombo, te digo. Se puede deshacer bien factores o también puede prenderse en el endotelio y puede... Muy bien, muy bien, muy bien. Puede lisarse el trombo, que es lo menos frecuente, pero a veces sucede. Los factores, tromboplastina, etc., se puede deshacer o lisar el trombo. Es lo ideal, ¿no? Un paciente que tiene una trombosis coronaria lo varía porque el sistema inmunológico lo deshaga, que no es tan efectivo lamentablemente, pero puede suceder. Y lo otro, lo que dice él, es importantísimo, la embolia. El trombo crece, constantemente crece. Al crecer se desprende y viaja por la corriente sanguínea. Se convierte en un émbolo, que ocluye a la distancia un vaso. ¿Y qué pasa cuando un vaso se obstruye? Falta de reacción. Cuantificación. Ahí se origina la famosa tromboembolia pulmonar. ¿Qué saben de la tromboembolia pulmonar? Todo eso ya lo han visto en teoría, ¿no? ¿Tromboembolia pulmonar lo han visto? Sí. ¿Dónde se originan los trombos en la tromboembolia pulmonar? ¿No? Miembros superiores, creo. ¿Miembros superiores? Inferiores. Superiores. Superiores. Inferiores. ¿Quién me ayuda a asesinarlo? Miembros inferiores.
Muy bien. ¿Qué consecuencias hay de la tromboembolia pulmonar? ¿Qué consecuencias para el paciente que sufre de tromboembolia pulmonar? Desde no sentir nada hasta morir en forma aguda. ¿De qué depende? Tromboembolia pulmonar. ¿De qué depende? Hay cuestión que piensen, no, pero no usen el cerebro, este caballero, no usa tu cerebro, pues oye. Tienes idea de lo que es una tromboembolia pulmonar, ¿no? Ya, ¿cómo es? ¿Dónde se origina, dijimos? Miembro inferior. Ya. De ahí se desprende un trombo. Ya. Viaja por el sistema venoso cava inferior. Y ella, obviamente, pues a la aurícula derecha podría taponear. Aurícula derecha, ¿y ahí se queda? Podría ser. Pulmonar, si te estoy diciendo tromboembolia pulmonar. Ah, ya llega el pulmón. Pues tío, usa el cerebro. Ah, ya. Espero que tú estás Cansado, doctor. cansado. Así le vas a decir a tu paciente cuando se muere. Estuve cansado en esa sesión. Tú vas a tener que ir a atender a tus pacientes con el cura. Para que le dé el santo solución, ¿no? ¿No? ¿O no? Esta chica es muy seria, ¿no? ¿Por qué es tan seria? Así es. Así es tu ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ok, se me cancelaste. Muy bien. Ya, a ver, sí. Hay que pensar, pues oye. Llega a la aurícula. Ahí se queda. La aurícula no va a pasar al ventrículo y el ventrículo va a ir al pulmón. ¿A qué vaso? ¿O qué vaso? Por la aurícula, Vaso. arteria pulmonar. Arteria pulmonar, pues, ya. Y se puede ir por todo el sistema arterial pulmonar, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, la clínica de qué dependerá, teniendo en cuenta el émbolo. Piensa. A ver. Si viaja hacia los pulmones, y te digo que algunas veces el paciente muere en forma abrupta, inmediata, en otras ni siente ningún síntoma, porque en algunos casos ese émbolo que está viajando a los pulmones, en algunos casos lo mata instantáneamente, digamos, y en otros no lo siente. ¿De qué depende eso? ¿Quién sabe? ¿Ustedes chicos? Pues estoy pensando, ¿no? El tamaño del émbolo. El tamaño del émbolo. ¿Cuándo morirá el paciente? En forma abrupta. Cuando el tamaño del émbolo sea tan grande, parece que hay que ocurrir una cosa completa. Muy bien. ¿Escuchaste? Un émbolo grande que tapone las dos arterias pulmonares, ya no llega más allá del pulmón, se detuvo la circulación. Ahí es donde muere inmediato. Pero si es un embolito pequeñito, que pasa desapercibido, llega al pulmón, se va hasta la última parte del pulmón, y la parte periférica es tan chiquita, y nadie se da cuenta ni pasa nada. Esa era la pregunta. Entonces depende del tamaño. ¿Puede producir una muerte súbita o no puede producirla? Bueno, estudios más de drogas eso, porque también origina hipertensión pulmonar secundaria, origina infarto de miocardio, origina hemorragia pulmonar. Todo eso es lo que tiene que estudiar. Si no, estoy haciendo la teoría yo acá de capítulo. ¿No? Es lo que funciona. Y la evolución del émbolo, para terminar, ¿qué debe ser? Digo del trombo. Ah, lo estaba diciendo él, ¿no? Se puede enlisar, puede hacer embolia, organizarse, como en este caso,
Mire, parte del trombo se ve todavía fibrina, pero en la parte inferior ya hay la respuesta fibrosante. Esto ya es colágeno y fibroblastos. Está organizándolo, está cerrando, está cicatrizándolo, si se quiere. Y a veces también sucede lo que ven arriba. Ven que alrededor de ese que parece trombo, pero no es el trombo, sino que está dentro de un vaso. Si ustedes ven, está rodeado del endotelio. Está tratando de formar nuevos vasos a través del trombo. Recanalización. Eso es recanalización. Vaya, suficiente que lo he dicho. ¿Y se terminó? ¿Qué pasó? ¿Este es hemorragia pulmonar? Sí. Hemorragia cerebral. ¿A mí por qué? Hemorragia es más esta parte. Epidural, tipo de hemorragia. Esta es la más frecuente. Esta se ve en los accidentes, en los golpes, en los asaltos. Porque se rompe la arteria meningia media. Esto también mata en minutos. Hay anécdotas por las cuales médicos o no médicos, a veces personal de enfermería, ha tenido que evacuar esta hemorragia de una forma a veces muy no tan, digamos, apropiada. Por ejemplo, una vez leí un caso, estaba en un barco, estaban viajando los marineros con su tripulación, y una vez sufrió un accidente, hemorragia media, comienza a hacer que como esto va creciendo, comienza a aumentar la presión intracraneal y comienza a llevarlo al coma. Y pueden clavarse, a ver, en la parte inferior no se ve, y puede recibir la muerte. Entonces esto hay que evacuarlo ya. Y a veces hay personas que, por ejemplo, han evacuado sin ser médicos, teniendo alguna noción de medicina, otros han sido médicos, por lo cual, un caso, por ejemplo, ahí que tuvo que utilizar un taladro mecánico, un taladro en lugar que lleva sus herramientas. O sea, ¿cómo hacer un hueco? ¿No? Alguien tiene algo que perforar, taladro, tenemos trabajo en acá. Pongo desinfección a la broca y acción de herida en la cabeza, ¿vieron? Esto se salva la vida, si no se muere. Y ha habido también anécdotas en las cuales refiere, por ejemplo, un médico que hablaba de nosotros ante un evento así, era el único profesional, se rehusó porque decía, yo no soy neurocirujano. Pero esto no decía ser neurocirujano, pero no. Eso fue a la cárcel. Pues se murió el paciente. Y dijo, yo no lo he hecho porque yo no soy neurocirujano. Porque me dijeron, pero esto lo tenía que hacer cuando hacía el chino de la esquina, sin tener conocimiento de lo que está pasando. En cambio, la hemorragia subdural es del tipo venoso, dura más, es más lento. El paciente va entrando en coma paulatinamente, da tiempo a estudios tomográficos y todo. Y lo otro son las hemorragias intracerebrales, que la mayoría de ellas es por aneurismas del polígono de Willis. Estos son intracerebrales. Hay un gran en el cual es todas las causas, ¿no?
Qué bárbaro, mira. Estos grandes son los que mueren en el acto del paciente. Pues. Grita, da un grito porque él se quebra fuerte y cae fulminado. Y ya no lo revivimos. Eso lo van a ver más en patología especial cuando hagan sistema nervioso. Le van a entrar en detalle todo esto. Y van a ver esto de acá que es muy largo para verlo, ¿no? Además está Robbins. ¿Conocen el libro de Robbins? ¿Sí? ¿Tú lo conoces? ¿Lo tienes? Bien guardado. No, él. El histológico, ¿qué vamos a ver? ¿En qué más sirve el alto? La hemorragia. Nada raro. Estas rayas que ven acá es de una cuchilla sin filo. Cuchilla del micrófono, del tecnólogo. Un corte malo es este. Ahí está, pues, la hemorragia. No hay nada que discutir ahí. Más hemorragia. Mucha hemorragia. Doctor, ¿qué parte del cerebro es? ¿Qué cosa? ¿Dónde está la hemorragia? En estos no sé cuál será. Parece sustancia gris. Cuando yo veo los famosos neuronas. Generalmente más intracerebrales. Esto se ve glía nomás. No hay neuronas. Sustancia gris debe ser. Y esto es posteriormente ya. No hay nada de importante en un país. Que es un cuadro de emergencia médica, emergencia quirúrgica, de neurocirugía. Infarto esplénico. También más o menos los mecanismos son similares, hipercoagulidad, factor 5 de Leydig. Síndrome de hipercoagulidad. Estos son los síndromes de hipercoagulidad, por que hemos mencionado. Las neoplasias, enfermedades embolizantes, como por ejemplo las hepatitis infectivas, eso no sé qué será PFO. Trauma es lo más frecuente y en esos casos hacen esplenectomía. En algunas esplenomegalias quiere decir aumento de tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, en neoplasias mieloproliferativas, linfoma, enfermedad de Duchenne, etc., enfermedad de Post, ¿no? Hemoglobinopatías en enfermedad de las sickle anemia, alteraciones vasculares como vasculitis, aneurisma de la arteria esplénica, torsión, etc. Todo esto es quirúrgico porque hay que extraer el vaso. ¿Qué tipo de infarto es este? Hemorragia. No, Es es ¿Quién dijo hemorrágico? No, me confundí. ¿No es que es blanco? Estos son anímicos o blancos. De ahí se ve. Esto es lo que alguien me preguntaba, la culpa gris, la culpa roja, ¿dónde está el infarto, la hemorragia? Me preguntaban, ¿no? Puede ser en cualquier parte. ¿Ven?
Pero se supone, a ver, ¿cuál es el título de esto? Infarto esplénico. El infarto esplénico es un infarto rojo o un infarto blanco. ¿Ah? El infarto esplénico es un infarto rojo o es un infarto blanco. O hemorrágico o anémico. Anémico. Anémico o blanco, como se ve acá. O blanco. Entonces, ¿por qué nos ponen un montón de hemorragia? No debería haber hemorragia. Si es hemorragia, tendría que ser infarto hemorrágico o rojo. Hay una equivocación. Pero doctor, en el vaso no hay los dos infartos, ¿o puede haber? Tanto rojo y blanco. No. Pero acá en el Robin dice que sí. Pero es bien raro. Lo más frecuente es blanco. Como en el riñón. El infarto rojo se da cuando hay bloqueo venoso. Más que nada. Bueno, el infarto esplénico ya lo hemos visto. ¿Hemorragia cerebral es muy? Sí. ¿Esto mismo no? Sí. También. Ya vimos todo esto. No, falta necrosis tubular, la última. Falta congestión pasiva mal. Causas de necrosis tubular anémica. Hipoperfusión, o sea, en shock. Hipoperfusión es igual que eso. Hipovolemia es lo mismo. Causa principalmente quemaduras severas, hemorragias también severas, diarreas, todo lo que más o menos te lleva a un cuadro de shock. ¿Han visto shock en algún momento? Todavía no. ¿Ya? En este capítulo han visto shock, ¿no? Insuficiencia cardíaca, hasta shock séptico, cualquiera de los shock, ¿no? Inducido por toxinas, hemoglobinuria, bioglobulinia, toxinas, ácido úrico, la proteína de Bence-Iones, exógenos, drogas, antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, etc. O sea, pueden ser múltiples las causas. Las más frecuentes son el shock y algunos medicamentos tóxicos o drogas tóxicas. Ahí tenemos, hay disminución del filtrado glomerular, o puede ser por insulto tóxico, isquémico. Que puede dar lugar a la necrosis tubular, que inclusive puede producir obstrucción. Esto es lo mismo, ¿no? Lo que ya indicó acá, la presión de las células, los capilares, los vasos. En algunos casos puede ser lesión endotelial, por adhesión de moléculas, y trae como consecuencia la salida o entrada por necrosis de las células de los túbulos renales. Puede haber alteración del equilibrio hídrico con respuesta vasoconstrictora. Generalmente más compromete el túbulo contaminado proximal. Como ven ahí, la destrucción de las células epiteliales tubulares.
Acá tenemos la corteza, los columnas del repertum, donde vemos un color rojizo. Y acá se ve, ¿no? Como los túbulos, principalmente los proximales, las células van retrocediendo. Acá mantienen alguna morfología, pero en esta, lo bueno de esta necrosis tubular es que como solamente afecta a los túbulos, si pasa el evento que originó un gran quemado, por ejemplo, si lo controlan bien, sus signos vitales, su equilibrio ácido-base, etcétera, etcétera, este túbulo y su riñón no está comprometido muy severamente. Hay algunos túbulos que todavía funcionan. Esto puede regenerarse y volver a la normalidad. La cortical con la caída central del inflamatorio crónico, los glomérulos, y acá están todos los túbulos con necrosis tubular. No se ven bien, ¿cierto? No están bien conformaditos. Las células están como fragmentando. Y esto lleva a una insuficiencia renal aguda. Falta de núcleo, inclusive como si fuera una necrosis tubular, una necrosis isquémica. Se va fragmentando, destruyendo los túbulos. Miren. Listo. Terminamos con eso. ¿Hasta qué hora es la teoría? La teoría de la práctica. Pero ahí pueden ir si quieren, ¿no? Si quieren pueden retirarse, pero si quieren seguir dibujando, como quieran. Aquí, ves, eso sí es fundamental. Porque si tiene muerte por las tenis y presenta negro, hay una definición celular. Eso